y está basado en Hebreos 12, para que vayamos buscando mientras damos la introducción. Espero que sea el Señor ministrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sea Él convenciéndonos de lo que debemos de hacer delante de Él. Porque muchas veces, hermanos, a menudo nos pasa que por poner nuestra mirada en los hombres y no en Dios, nos desanimamos y dejamos de hacer lo que debemos de hacer, lo que nos conviene a cada uno como individuos. Y podemos llegar a apartarnos y hasta quizás perder nuestra salvación. Por ello, por poner la mirada en los hombres, por poner la mirada en las instituciones eclesiásticas, por poner la mirada en el presidente, en los gobernantes y no en Dios. Tenemos que meditar muy bien, tenemos que decirle: Señor, háblanos. Como individuos, yo le diría, hermano, hermana, dile al Señor como en esa alabanza: Señor, háblame. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo de hacer, Señor, para hacer lo correcto delante de ti? Debemos de poner nuestra mirada en el Señor, en su palabra, en esta palabra, porque esta palabra es infalible. Dios no se equivoca. Nosotros los hombres nos equivocamos, hermanos. Las religiones se equivocan. Los teólogos se equivocan. El Papa, el cura, cualquier persona se equivoca. Pero Dios no se equivoca. Por eso el título de esta enseñanza: poniendo nuestra mirada en Dios, hermanos. Porque mucha gente se ha apartado hoy. Conozco compañeros que dicen ser creyentes, pero se han apartado. No van a las congregaciones hoy en día, no se congregan, porque pusieron la mirada en el hombre, porque pusieron la mirada en la religión. Lamentablemente no pusieron la mirada en Dios. Hermanos, y nosotros tenemos que reflexionar muy bien a quién estamos siguiendo. Si al pastor Edgar, a la pastora Yolanda, al pastor Cristóbal o a Dios. No hay religión que salve. No hay ningún pastor que salve, hermanos. Cristo es el que salva. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino, hermanos. Créame, hermano, yo en 20 y pico de años que llevo en el Evangelio, he visto muchas cosas, buenas y malas. Pero como dijo el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Mi blanco es Jesucristo. Mi blanco es ir a la vida eterna con Cristo Jesús, irme para el reino de los cielos. Ese es mi blanco y esa es mi mirada, hermanos. Y yo espero que también sea la de ustedes. Porque, hermanos, en medio de nuestros errores, dificultades, berrinches que nos den como personas, como seres humanos, ¿sabe qué, hermanos? Debemos de poner la mirada en Dios. Y los amo de verdad, de corazón. Deseo lo mejor para ustedes. Deseo lo mejor para sus hogares. Deseo lo mejor para sus familias. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo dice, que con la vara que medimos seremos medidos. Si yo les deseo el mal, ¿qué voy a recibir yo? Si ustedes desean algo indebido, ¿qué van a recibir? Entonces, yo creo que debemos de meditar en lo que queremos hacer. Si agradar a Dios o agradar a los hombres. Entonces, la invitación hoy es a que pongamos la mirada en el Señor y no en los hombres. Que no dejemos de congregarnos, hermanos. Porque de verdad uno se debilita espiritualmente. Así como el cuerpo se debilita cuando dejamos de alimentarnos, hermanos. El cuerpo empieza a debilitarse si tú dejas de alimentarte, de nutrirte, hermano. Así mismo nos pasa en nuestro ser, en nuestra alma, cuando dejamos de asistir a la iglesia, a la congregación. A veces venimos de pronto indispuestos, pero ¿quién es el que nos alienta? Dios, su palabra bendita. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿ya lo tienen ahí? Hebreos 12.
Vamos a leer el versículo 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Padre soberano, una vez más, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Rogamos tu misericordia, Padre. Hoy me despojo una vez más, Señor. Me despojo a mí mismo. Porque, Señor, no quiero que sean mis emociones, ni mis pensamientos, ni mis palabras, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu el que mora dentro de mí, el que hable en nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, toma el control de todo mi ser. Toma el control de cada corazón, de cada pensamiento, de cada vida, Dios mío. Que sea tu Santo Espíritu el que ministre, Señor. El que reargulla dentro de nosotros y el que quite todo pecado, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, Señor. Habla en nuestras vidas, habla a la iglesia, habla a la congregación, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí hay dos puntos que quiero exaltar con esta palabra. Dos puntos, y es, primero, una nube de testigos. Vamos a leerlo nuevamente, ¿ok? El versículo, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primer punto: nube de testigos. Todos, absolutamente todos, nos están mirando a nosotros, los que nos congregamos, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos poner la mirada en Dios y no en los hombres. Todos están mirando nuestro actuar, nuestro comportamiento, si en realidad ponemos por obra su palabra. Por ello tenemos que poner la mirada en el Señor, mis hermanos, en Dios. Porque si nosotros damos un mal testimonio por causa de poner la mirada en otro lado y no en Dios, hermanos, nos vamos a llevar un poco de gente detrás nuestro. Porque también, si nosotros nos desanimamos, también los demás se van a desanimar más. Dicen: vea, si esto es el pastor, si esto es el líder, si esto es el cristiano, ¿qué se espera de otro? Si esto es el cura, yo lo he escuchado decir: miren el curita, miren, abusando de los niños. Si eso es un cura, ¿qué se espera de los demás? Si eso es el papá o la mamá, ¿qué se espera de los demás? Sí, hermano, es la verdad. Por ello nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor y no en los hombres. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, ponemos la mirada en su palabra. Y cuando ponemos la mirada en su palabra, vamos a poner por obra su palabra. No vamos a hacer nada indebido. Vamos a estudiar, vamos a orar y vamos a decir: Señor, ayúdanos. Ayúdame en este momento de debilidad, en este momento de tibieza espiritual, en este momento que estoy desanimado. Y estoy seguro, hermanos, que Dios nos va a responder. Porque Dios es real. El cielo no se creó solo.
los planetas, el sol. Si tú te pones a analizar, cada cosa está en el sitio perfecto donde debe estar y cumple una función, así como nosotros aquí en la tierra también cumplimos una función. Y aquí en la tierra nosotros tenemos que cumplir la función de alumbrar en este mundo lleno de oscuridad y de maldad. Tristemente vemos la sociedad cómo se está cada día hundiendo en la oscuridad del pecado. Cada día la gente cree menos en Dios, en las instituciones. Gracias. Cada día la gente no quiere oír de Dios. Quiere oír más de dinero, de fama, de youtuber, porque eso sí produce dinero. Lo he escuchado. Los jóvenes dicen, ¿para qué trabajo? Si mire, uno gana dinero volviéndose famoso en las redes sociales sin necesidad de trabajar. Eso es lo que escucha hoy en día nuestros jóvenes y muchos de nosotros. A veces, ¿quién no quiere ganar dinero fácil, cierto? Ojalá no tuviéramos que trabajar, cierto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que trabaje, que coma, hermanos. Por eso tenemos que poner la mirada en el Señor, para hacer lo correcto y no lo incorrecto. Tenemos que, hermanos, cada día buscar más de Él. Porque, mire, hermanos, este punto es fuerte. Nube de testigos que nos están mirando y observando cómo es nuestro comportamiento. Y sí, vamos a ser realistas. Tú y yo somos personas débiles, que cometemos errores, que a veces pecamos, pero hago la aclaración: no estamos pecando deliberadamente, no practicamos el pecado. De pronto pecamos, dice el Señor, la palabra, un ejemplo de las tantas palabras que el Señor nos habla: airaos, pero no pequéis, ¿cierto? ¿Quién no se aira aquí? Yo creo que todos nos hemos airado, ¿cierto? ¿Quién no ha criticado? ¿Quién no ha juzgado? ¿Quién no se ha creído mejor que los demás? Estamos pecando, hermanos, y hemos pecado. A veces decimos, pero yo no robo, yo no violo, yo no le pego a mi esposa, o viceversa al esposo, yo no lo trato mal. Pero hacemos otras cosas que también son pecado. La palabra misma lo dice, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. Le cuenta por pecado. Nosotros aquí sabemos hacer lo bueno, ¿cierto? Amén. Conocemos, discernimos por la palabra de Dios, que es la que nos rige a nosotros, el camino del bien y del mal, ¿cierto? Pero sin embargo, a veces hacemos cosas que creemos que no son pecado, pero lo son. Y todo el mundo nos está observando nuestro comportamiento. A veces dejamos de dar un abrazo a un hermano que lo necesita, o a una persona de afuera que lo necesita, que quizás no conoce de Dios, quizás está hundido en las cantinas, en los vicios. Y a veces nosotros pudiendo darle un abrazo y decirle: venga, mira que eso no es lo mejor que puede hacer, no lo hacemos, porque nuestro corazón se ha vuelto frío espiritualmente, porque a veces nosotros nos falta en realidad poner la palabra de Dios por obra. Esta preciosa palabra, poner la mirada en la palabra de Dios, porque es Dios el que habla. A veces miramos qué dicen las personas, pero ¿qué dice Dios? Hagamos el bien, ayudemos, apoyemos las obras donde se predica la palabra con integridad, con rectitud, donde en realidad lo hacemos de corazón. Pero sin embargo, hermanos, estamos viendo solo lo malo y no lo bueno, porque así somos nosotros. Somos tan débiles, hermanos, que no nos damos de cuenta ni siquiera todo lo bueno que tenemos. Un ejemplo: estoy sin trabajo, ¿cierto? ¿Qué empezamos a hacer? A renegar. Mira, voy a la iglesia y Dios no me da trabajo. Mire cómo estoy, ¿cierto? Cuando a veces de pronto vamos por el camino buscando trabajo, de pronto vemos una persona en silla de ruedas,
o en muletas, una pierna, sin las dos piernas, sin sus manos. Y yo creo que más de uno de nosotros hemos reflexionado en ese momento: oh Señor, perdóname, estoy sin trabajo, pero tengo mis manos, tengo mis pies, voy a buscar trabajo, ¿cierto? Pero miramos lo negativo, ¿sí? Hay una enseñanza del vaso medio lleno y el vaso lleno. Siempre miramos el medio lleno o el vacío, no miramos lo que tenemos, no miramos lo que tenemos, hermano. Si está medio lleno, por lo menos está medio lleno y no está vacío. Y si está lleno, hermano, pues gloria a Dios. Pero así nos pasa a nosotros. A veces miramos ese es el problema. A veces miramos lo que no tenemos y empezamos a renegar, empezamos a hablar, ¿cierto? Pero no miramos todo lo que Dios nos ha regalado, como la salvación, la vida eterna, ¿sí? El poder congregarnos, el poder ayudarnos. No estamos solos, hermano. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, cierto? Si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, debemos de ayudar a nuestros hermanos. No debemos desampararnos. Entonces no estamos solos, ¿cierto? Triste aquel que es vagabundo, que está en la calle, que no tiene quien le dé un pan. Pero aquí mínimo nos tenemos los unos a los otros. Y sin embargo, ¿qué nos pasa? Por poner la mirada en los hombres, en las circunstancias y no en Dios, estamos pecando contra Dios. Dios quiere que cambiemos eso, amén. Quiero que miremos ahí el segundo punto: poner nuestra mirada en Dios. Está en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Aquí lo dice el apóstol Pablo muy bien, muy clarito. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiero hacer un paréntesis ahí. Dice, menospreciando el oprobio. Parece que esta versión dijera como si él estuviera menospreciando el sufrimiento. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quisiera que mi esposa me colabore en otra versión para que nos aclare más esa parte y no le entremos en un mal pensamiento. Amén. Dice en el versículo 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Sí, entonces aquí dice la versión, en esta versión dice, puesto delante de el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Yo pensaría que aquí hay un error de pronto de traducción, porque no menospreció el ir a la cruz. Ahí lo aclara, ¿cierto? Dice que en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. O sea, es eso. Lo que él menospreció fue el no pasar por la cruz, el no ir al sufrimiento. Él menospreció fue lo contrario, no ir a la cruz, sino él se despojó de todo con tal de ir a la cruz. Entonces menospreció la comodidad, digámoslo así, del sufrimiento. Eso fue lo que él menospreció. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz, que sabemos que la muerte en la cruz era humillación, porque el que moría en una cruz era un malandro. El oprobio. Yo estudié sobre eso porque a veces le decía yo ayer a los hermanos, y les hago la pregunta a ustedes: ¿saben qué es oprobio? ¿Qué entienden por oprobio? ¿Alguien? Ofensa. Correcto. ¿Algo más? Bueno, desprecio. Les voy a aclarar porque yo busqué qué significaba lo que Jesús dice aquí, que él, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono. El oprobio es deshonra,
vergüenzas públicas, deshonor, una ofensa, un agravio o una infamia. Y el Señor no menospreció eso. Al contrario, Él cedió a sí mismo, sufriendo el oprobio, sufriendo el desprecio, sufriendo la vergüenza pública, el deshonor, el agravio, la infamia. Eso es el oprobio, y eso fue lo que hizo el Señor allá: sufrir el oprobio por nosotros, dar su vida por nosotros, siendo el santo, siendo el justo, siendo el recto. Se dio como si hubiera pecado Él, pero Él no pecó. Él se dio por nosotros para perdonarnos. Él pagó un precio por ti y por mí para regalarnos la salvación. Pero parece que a veces nosotros no lo entendemos y despreciamos el oprobio del Señor, la deshonra del Señor. Despreciamos lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. A veces nos enfrascamos en nuestra propia mente y en nuestras propias circunstancias, que nos olvidamos del sacrificio que hizo el Señor por nosotros. De verdad, yo a veces me siento muy avergonzado y digo: Señor, perdóname. Todo lo que hiciste por mí, todo lo que sufriste por mí. Y a veces soy ingrato, no voy a la iglesia, no apoyo, no ayudo, no doy un abrazo, no doy un consejo, no doy un alimento al que lo necesita, un vestido al que no tiene que vestir. Hermanos, ahí estamos nosotros menospreciando el oprobio del Señor. Ahí estamos nosotros dejando de hacer lo que debemos de hacer, poner la mirada en el Señor y no en las circunstancias, no en mi aflicción, no en mi necesidad. Yo creo que tenemos que meditar. ¿Puedo aportar algo? Claro que sí puedes pues aportar. Si uno se pone a analizar, menospreció el Señor. O sea, apartamos la palabra, menosprecio. O sea, Él hizo lo que tenía que hacer por un precio, o sea, por menosprecio, que realmente él era Dios. Dice menosprecio. O sea, como que si uno parte la palabra y lo dice todo. Él hizo algo tan grande que si nosotros, la humanidad, alcanzáramos a entenderlo, cambiaríamos nuestra manera de vivir de verdad. Pero de verdad, si nosotros que asistimos a la iglesia, que estudiamos su palabra, que Él nos hizo hijos suyos, no porque lo merezcamos, sino por amor. ¿Verdad, hermanos? Si nosotros estamos mal, ¿cuánto más allá afuera? Si nosotros nos desanimamos, ¿cuánto más allá afuera? Hermano, yo creo que es tiempo de poner la mirada en el Señor. Es tiempo de animarnos los unos a los otros, de levantarnos las manos los unos a los otros, como lo dice la palabra. Cuando tú levantas las manos del caído, hermano, estás poniendo la mirada en el Señor, porque Dios lo dice. Cuando tú pones la mirada en la palabra, Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar, hermanos. Mire, yo quiero que vayamos ahí en Primera de Tesalonicenses 5:11, porque es que eso es bíblico. Ahí atrásito de Hebreos está Tesalonicenses. Mire, dice ahí: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5:11. Mire que la Escritura lo dice: alentados los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Entre otras, hermanos, ¿sabe qué dice? Levántele las manos al caído. Pero, hermanos, lo hacemos. A veces uno está desanimado y le llueve otro que lo desanima más. Y llega otro y lo acaba de hundir a uno más. En vez de alguien tomarla y decir: venga, hermano,
estamos haciendo mal. En el amor de Cristo hagámoslo, hermano. Estamos fallando. Venga, hermano, levántese. Si la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puesto los ojos en el Señor. Sí. Eso es lo que debemos de hacer. Pero a veces, hermano, estamos desanimados y nos desanimamos más. No estamos poniendo la mirada en Dios, sino en las circunstancias. Pero qué lindo que nosotros pongamos por obra esta palabra, animados unos a otros y edificados los unos a los otros, hermanos. Así como lo dice el apóstol Pablo aquí. Qué lindo que nosotros, hermano, cuando veamos un hermano que está como en un momento de crisis, de prueba, porque podemos estar siendo probados por el Señor. Dios prueba nuestro corazón, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida en medio de la dificultad, de la angustia, de la necesidad, hermanos. Es que tener hambre, una cosa es yo hacer ayuno, otra cosa es por obligación. Eso es otro cuento, hermanos. Eso duele. Yo ayuné durante muchos años a veces, pero por obligación, y ni sabía que estaba haciendo ayuno. Eso es duro. Pero qué lindo, hermanos, cuando nosotros de verdad decimos, venga, este hermano está pasando una necesidad, ánimo, mire, aquí está. Aquí, de verdad, yo me gozo en el Señor por ustedes, por lo que Dios hace en este lugar, porque aquí hay un buen corazón. ¿Sabe qué nos falta más? Más poner la mirada en el Señor. Y digo nos falta porque a mí también me ha faltado, ¿no? A veces yo estaba desanimado. Y la verdad, hay momentos de que yo he visto que pronto me ha hecho falta ese hermano o esa hermana que me diga, tranquilo pastor, estamos aquí alrededor suyo. Vamos a levantar sus manos como lo hicieron con Moisés. Ánimo, tranquilo, vamos a ver qué está pasando. Qué lindo que nos abramos nuestro corazón los unos a los otros y digamos, está sucediendo esto, pero vamos a poner todo en manos de Dios y vamos a ver cómo entre todos levantamos lo que esté caído. ¿Sí? Esas manos caídas, hermanos. Que nos animemos. Mire, ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4, 18, vuelve y lo dice ahí el apóstol Pablo, dice la palabra, dice ahí, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras, hermanos? Mire, estas palabras, hermanos. Estas son las palabras que tenemos que poner por obra nosotros. La palabra de Dios. Cuando tú pones y yo pongo la palabra de Dios por obra, estoy poniendo la mirada en Dios y no en las circunstancias, no en las personas, no en las religiones. Yo me gozo cuando yo veo una mujer, un hombre de Dios, de cualquier otra denominación, pero que veo el testimonio. Y yo creería que esa persona, como le ha entregado su corazón a Cristo, como lo he hecho yo, también va a ser salvo. ¿Que tiene errores doctrinales? Sí, quizás, pero tiene quizás un mejor comportamiento delante de Dios, porque está poniendo su mirada en Dios. De pronto entonces, como yo tengo un mejor conocimiento doctrinal, pues le voy a hablar, le voy a decir, venga mi amado, mi amada, esto está incorrecto. Uno de los tantos ejemplos que nosotros podemos enseñar aquí, esta congregación Palabra Viva, es de que la palabra profética más segura por excelencia es esta, hermanos. Esta palabra profética sí se está cumpliendo y se ha venido cumpliendo a través de los años. Paso a paso, esta es la palabra profética por excelencia, lo dice la Escritura. No como los profetas que profetizan de su propio corazón. Esto ya es doctrina. Aquel profeta que profetiza de su propio corazón es aquel que llama y le dice, venga hermanita o hermanito fulano, venga, Dios me dice, y empieza a ministrar de su propio corazón. Dios me dice que tú vas a tener casa, carro, vas a viajar a Miami, vas a tener, mejor dicho, y le habla. Y
esa pobre hermanita y ese pobre hermanito, eso se le levanta el ánimo en el momento. Y pasan los años y ve los sufrimientos, porque no se preparó, porque no estudió, porque no salió adelante, porque no tuvo relaciones interpersonales de pronto para llegar algún día a ese lugar. Y se desanimó y se apartó. ¿Y dónde quedó la profecía? Porque son profetas que profetizan de su propio corazón. Pero como nosotros tenemos la verdad, esta es la verdad, nosotros podemos ir a decirle a ese hermano que está de pronto en un lugar que no tiene una doctrina verdadera. Les vamos a levantar y a exhortar con amor, ¿sí? Les vamos a traer con lazos de amor a la palabra, no a la religión. Porque las religiones nos salvan, hermanos. Las congregaciones nos salvan. Los pastores nos salvamos. El papa, el cura, el líder nos salva, hermanos. El hermano que canta, la hermana que canta, Marco Witt, todos esos grandes hermanos en Cristo, les amo en el amor de Cristo. Yo he escuchado críticas de todas, hermano, y me cuestiono a mí mismo. Y digo, ¿por qué nosotros somos así? Si yo fuera cantante, ¿qué haría? Entonces, sí, hermano, pues cantar, vivir de eso. Que es que eso es un negocio, hermanos, perdónenme, pero la mayoría hace mercadería del evangelio. La mayoría. Pero si yo me pongo en el lugar de un cantante de esos, adora al Señor, bueno, retengamos lo bueno, desechemos lo malo, dejemos la murmuración, el chisme, a mí que me importa que él sea rico. Sí, hermanos, a mí me debe importar agradar a Dios y poner la mirada en Dios. Señor, santifica a ese varón cada día más, que pueda ganar almas para Cristo, que pueda ministrar tu palabra por medio de la alabanza, porque por medio de la alabanza ellos también predican, llegan en un momento adecuado al corazón de una persona y le hace sentir esa fuerza del Espíritu Santo dentro de ellos por medio de la administración de la palabra en una alabanza, hermanos. ¿Cierto? Pero ¿qué hacemos? Nos creemos mejores porque tenemos doctrina, porque echamos fuera demonios, porque hablamos en lenguas, porque hacemos cosas que quizás no son bíblicas para hoy en día. Pero dejamos de hacer lo que Dios nos manda, porque dejamos de poner nuestra mirada en Dios y la ponemos en los hombres. Hermanos, por eso la enseñanza de hoy es poniendo nuestra mirada en Dios. Poniendo nuestra mirada en Dios. Quiero que veamos otro ejemplo de poner la mirada en Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6. Esto es otra enseñanza para nosotros. Porque aquí este varón pone la mirada en el Señor, tiene puestos sus ojos en Dios y él ve lo que el otro siervo no ve. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Me contestan con una mención? Vamos a leerlo del 15 al 18, ¿ok? 3 versículos nomás para ir al punto. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Porque él no estaba poniendo la mirada en Dios. Entonces dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo,
te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí estamos hablando de poner la mirada en Dios, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo aquel siervo? El siervo de Eliseo. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo. ¿El que miró? Las circunstancias. Él miró que los tenían sitiados, pero él no miraba a Dios que estaba con ellos, ¿cierto? O sea, él no estaba orando con la fe. Él estaba mirando con sus ojos físicos, como a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y cuando vuelvo en razón y el Señor quita mi ceguera espiritual, digo, Señor, perdóname. De verdad que yo te tengo a ti. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y tu palabra lo dice, Señor, que mis enemigos llegarán por un camino a mí, pero huirán por 7 caminos delante de mí. Cuando yo pongo la mirada en la palabra, hermanos, el Señor renueva mis fuerzas. Amén. Y el Señor me saca en victoria. Yo estoy seguro de eso, hermano. Pero lo que pasa es que a veces en mi humanidad pongo la mirada en las circunstancias como aquel siervo. Mire ahí lo que dice. Entonces el criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba angustiado. Y él le dijo, no tengáis miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué Eliseo le dijo así? Porque él tenía la mirada puesta en Dios, hermanos. Él tenía la mirada puesta en el Señor. Él sabía quién era Dios. Por eso le dijo al criado, no te preocupes. Dice el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Por qué? Porque él estaba viendo eran las circunstancias. Él no estaba viendo con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Él estaba viendo era lo que nos pasa a nosotros cuando nos angustiamos. Vemos ese es el problema, ¿cierto? Sí, hermanos, esa es la realidad. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Dios, ¿qué pasa? Venimos a la palabra y buscamos una palabra conforme a lo que yo estoy viviendo. Cuando el diablo tentó a Jesús, ¿qué hizo él? Siempre miró hacia el Padre y siempre miró y dijo, escrito está, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de este mundo, sí, en las circunstancias. Su mirada estaba puesta en el Señor. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Y mire lo que sucede, es que dice, y oró. Cuando tú pones la mirada en Dios, ¿qué haces? Oras, ¿cierto? Buscas. Te congregas. Ayunas. Clamas. Dice, y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, ¿qué pasa? Jehová abrió los ojos del criado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oramos, hermanos? Cuando nosotros ponemos la mirada en la palabra, abre nuestros ojos espirituales. Él abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver con fe. Cuando nosotros clamamos, Señor, por favor, ayúdame que mi fe no falte. Aumenta mi fe. Y aumentan las pruebas, hermanos. Es que cuando aumentan las pruebas no nos gusta, pues quisiéramos saltarnos ese pedacito, pero no es que sea el orden de Dios. Aumentan nuestras pruebas, pero también aumenta nuestra fe, porque cuando vemos la mano de Dios, uy, hermano, qué descanso cuando uno sale de una prueba, ¿cierto? Es un descanso grande, y eso le pasó aquí a este hombre. Dice, y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, él ya empezó a ver de que, uy, venga, Dios está con nosotros, mire todos los que están con nosotros. Él ya no vio las circunstancias. Él vio que Dios estaba con ellos. ¿Sí? Y luego que los sirios descendieron a él, o sea, se vinieron contra él los enemigos. Mire lo que dice, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Qué hizo él? O sea, lo que está hablando aquí, vio una visión, ¿sí o no? Malos que están con nosotros.
Pero cuando se vinieron los sirios, se vino la realidad, ¿sí o no? Ay, 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 ¿y dónde están los otros que se hicieron? Pero mire lo que hizo Eliseo. Y luego que los sirios descendieron en el 18, a él oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Él oró para que esa gente quedara ciega espiritualmente. ¿Cuál es que era? Conforme a la petición de Eliseo. Leamos el 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, sino es esta, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. El mismo Eliseo, lo estaban buscando a él. Y no lo conocieron, porque Dios les cegó espiritualmente. Amén. Y les dijo: yo los voy a guiar allá, a la ciudad y a donde está el hombre. Y él era al que estaban buscando. Y si ya ustedes continúan de leer la historia, ¿qué sucedió? Llegaron a la ciudad donde ellos y los iban a matar, a los sirios. Pero ¿qué dijo Eliseo? Eliseo dijo: no les vayan a hacer daño. Denles de comer, atiéndanos bien y despáchenlos. Y cuando hicieron eso, les pagaron bien por mal. Y esa gente jamás volvieron a hacerles daño al pueblo. Amén. Porque así es Dios. Cuando está de nuestro favor, hermanos. Aleluya. A nuestros enemigos los vuelve de nuestro favor. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que poner la mirada en Dios. Hermanos, no en las circunstancias, no en los hombres. Yo estoy seguro que si nosotros ponemos la mirada en Dios, hacemos lo que hizo Eliseo, oramos, clamamos, no vemos las circunstancias, sino vemos el Dios que nos puede sacar de todas esas circunstancias, hermano, todo lo va a voltear a nuestro favor. Porque Él lo dice. Habla mucho de prosperidad, y hacemos cosas que quizás no están conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y a veces uno hace cosas indebidas, hermanos. Pero resulta que cuando uno pone la mirada en Dios, un ejemplo, Deuteronomio 28, y una de las tantas citas: si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra. Poner la mirada en Dios. Si ponemos nuestra mirada en Dios, en su palabra ponemos por obra, entonces ya no les vamos a hacer daño a nuestros enemigos, o a los que nos hieren, o a los que nos maltratan, o a los que nos ultrajan, sino vamos a pagar bien por mal, porque es que eso es lo que vamos a recibir, hermanos. Si nosotros damos cosas buenas, lo que el hombre siembra, eso mismo segará, dice la palabra de Dios. Hermanos, sembremos la palabra de Dios en el corazón de las personas. Podemos hacerlo verbalmente o podemos hacerlo por testimonio, por vivir la palabra. ¿Sí? Porque tenemos una nube de testigos, dice la palabra. Nos están mirando nuestro comportamiento. Tú puedes predicar sin palabras cuando tú obras bien. Cuando te hacen daño, y más bien tú haces el bien a esa persona. Y Dios va a obrar a tu favor. Porque tú pones la mirada en Dios y no en los hombres. Tú pones la mirada en Dios y no en las circunstancias. Tú pones la mirada en que Dios te dice que le haga el bien al que te hace mal. Y eso mismo que tú siembras, lo vas a recoger. Aleluya. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, y yo quiero concluir con esto. Encontré una enseñanza muy bonita. Este libro yo lo leía y lo releía, pero ya se me olvidó de dejar de leer. Pasa como con la palabra de Dios cuando vamos a la iglesia y de pronto dejamos de practicar la palabra. Leemos una cita pero se nos olvidó. Por eso hay que estarla leyendo constantemente, estudiando, escudriñando y poniendo por obra. Amén. Amén. Quiero compartir esta enseñanza corta como conclusión. Y se llama
La ranita sorda. Es muy bonita. Es una fábula, un cuento, pero que nos hace meditar sobre esta enseñanza muy hermosa de la palabra de Dios. Poner la mirada en el Señor. Y dice así: un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente 2 de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que para efecto práctico debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían. Se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron: ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita le replicó que era sorda y creía que las demás le estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. A veces ayuda a la sordera. Hermano, a veces tenemos que hacernos sordos a lo que no está escrito. A lo que no está escrito. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Conclusión: la palabra tiene poder de vida y de muerte. Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día. Muy bien. Mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les permite seguir la lucha en medio de tiempos difíciles como los de hoy en día. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. Con esto yo concluyo. Espero que esta palabra que Dios nos ha regalado hoy nos sirva. Amén. Porque creo que la necesitamos. Amén. Creo que necesitamos volver nuestra mirada a Dios y no a las circunstancias ni a las personas. Amén. Tenemos más bien que animar a los demás, darles una mano, una voz de aliento a nuestros pequeños niños que se están levantando hoy y que quizás no tienen un padre y una madre que les dé amor. Démosle un abrazo, un beso sincero, démosle una ayuda. Alentemos ese corazón de ese niño para que de aquí a mañana no esté frustrado como quizás muchos de nosotros nos ha sucedido. Demostrémosles que Dios está en medio de nosotros, que en realidad hay una iglesia verdadera de Dios y esa verdadera iglesia es la que pone la mirada en el Señor. Amén. Amén. Yo quiero que oremos y demos gracias al Señor. Padre soberano, muchas gracias por tu palabra, Dios. Amén. Sí, Señor. Gracias por tu amor, Sí, Señor. por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias por tenernos paciencia, Señor. Amén. Gracias por no pagarnos conforme Amén. nosotros lo merecemos, Señor. Por ser ingratos, por fallarte, Señor, por no hacer lo correcto delante de ti y poner nuestra mirada en ti, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, Señor, tú nos amas. Tú eres ese Padre bueno, así como aquel Padre que amaba a su Hijo y se fue de casa y gastó todo su dinero, su herencia, antes de tiempo. Pero sin embargo ese Padre fue movido a misericordia
y esperaba a su hijo con los brazos abiertos y sabía que iba a regresar, Señor. Hoy regresamos a ti, Padre. Hoy nos volvemos a ti y ponemos nuestra mirada en ti, Dios mío, con un corazón agradecido, Señor. Que así como aquel hijo pródigo volvió a casa y reconoció sus pecados, así lo hacemos hoy, Señor, delante de ti. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, hemos pecado, nos hemos apartado, hemos permitido que nuestro corazón se mine de cosas que no son, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Y devuélvenos el gozo que trae tu salvación. Bendice a tu iglesia, Señor. Y aquí a tu iglesia representada, Señor. Quizás una iglesia ingrata, quizás una iglesia desanimada, quizás una iglesia, Señor, que está tan afanada trabajando y no puede venir porque tenemos mucho trabajo, Señor, porque las empresas nos exigen, Señor. Señor, perdónanos. Aquí estamos representados en toda la comunidad Palabra Viva, Señor. Oramos por nuestros hermanos, los bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Te rogamos que guardes su corazón, Señor, que no permitas que se aparten de ti, que pongan esa mirada en ti, como hoy, Señor, nos has permitido una vez más reflexionar, Señor, y poner nuestra mirada en ti. Padre, muchas gracias. Nos vamos de este lugar, hermano, de tu presencia, Señor. Te rogamos que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi hermano, nos acompañe. Amén. Muchas gracias.